Buenas tardes nuevamente a todos y todas y a todas aquellas personas que aún están entrando en nuestro Facebook Live o a través de Zoom. Les quiero dar la bienvenida a nuestro encuentro CEM sobre el debido proceso en sanciones migratorias, un diálogo a la luz del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Siendo hoy 18 de agosto a las 5:04 de la tarde, vamos a dar inicio a este encuentro. Para el día de hoy contamos con un panel realmente maravilloso para tener esta discusión. Mi nombre es Laura Dipp, yo actualmente me desempeño como directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes. Y el Centro de Estudios en Migración, que fue fundado en el año 2019 por profesores de la facultad, ha realizado periódicamente a lo largo de este año estos encuentros que pretenden ser un espacio de discusión interdisciplinario para reflexionar de forma periódica sobre aquellos temas de mayor relevancia en torno a la migración, no solo en Colombia, sino en toda la región latinoamericana. Y este es un espacio de fortalecimiento de la interlocución entre la academia, las autoridades y las organizaciones de sociedad civil. Los invitamos a todos y a todas a seguir esta conversación en Twitter a través de nuestro hashtag EncuentrosSEM. Y en esta oportunidad, como les decía, vamos a conversar sobre debido proceso y sanciones migratorias, un diálogo a la luz del Estatuto Temporal de Protección. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, en breve el equipo de comunicaciones nos va a apoyar a dejarles a través del chat las redes sociales del Centro de Estudios en Migración para que nos puedan seguir y estar atentos a nuestro próximo encuentro CEM. Aprovecho para invitarlos de una vez al próximo encuentro que será en septiembre, en donde hablaremos sobre la nueva ley que adopta una política integral migratoria en Colombia. La agenda de este evento será, pues en primer lugar vamos a hacer un lanzamiento de un manual sobre debido proceso, un manual de lenguaje claro que fue redactado por una de nuestras estudiantes de la Clínica Jurídica para Migrantes, Laura Jesucius. Ella por razones personales no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero vamos a presentar un video con esas palabras y ese lanzamiento del manual que les vamos a dejar aquí también para que ustedes puedan consultar. Luego vamos a tener un panel de discusión compuesto por Macarena Rodríguez, Francisco Quintana y Carolina Moreno, a quien en breve voy a presentar. Y finalmente tendremos un espacio para preguntas del público que podrán hacer a través del chat, tanto por Facebook Live como por Zoom. Entonces, sin más, doy paso a este video de Laura Jesucius y les vamos a dejar en el chat el enlace a nuestra página web en donde pueden descargarlo y difundirlo. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Laura Jesucius, soy abogada de la Universidad de los Andes y fui parte de la Clínica Jurídica para Migrantes en el periodo 2019-2020. Para mí es un honor acompañarlos en este evento del día de hoy. Primero, porque me hace muy feliz ver el crecimiento, el desarrollo que ha tenido el Centro de Estudios en Migración de la universidad. Y segundo, porque me hace muy orgullosa saber que yo he sido parte de que fui parte de ese proceso y que lo sigo siendo. El día de hoy, lastimosamente, no los puedo acompañar de manera, digámoslo, presencial, pero fui invitada para presentar un trabajo que realicé durante el pregrado, titulado Derechos Humanos y Migración, Manual de Sanciones y Debido Proceso en Materia Migratoria en Colombia. Y segundo, un conflicto que he tenido siempre con el derecho, el lenguaje complejo y confuso en el que suele expresarse el derecho. El derecho es una herramienta creada por y para las personas y sin embargo se ha creado en un ámbito de excesiva dificultad técnica que no permite que tenga sensibilidad social, es decir, que no todas las personas puedan acceder a la información que el derecho brinda. Para mí es muy irónico pensar que
el lenguaje jurídico le pertenece únicamente a los y a las abogadas y no a las personas a quienes realmente les importa y les afecta la información, y además que hace va parte de la vida cotidiana de todos. Sandra Fisher Martins es una experta en un tema llamado lenguaje claro, y ella dice que el día de hoy se está viviendo un fenómeno llamado apartheid de la información, que se da cuando las personas no pueden acceder a la información que les afecta en su vida diaria. Para mí es urgente construir puentes de entendimiento entre las autoridades, los abogados y el resto de la ciudadanía para evitar zanjas de incomprensión que lo único que provocan es alejar a la gente del aparato de justicia. Este manual surgió porque, siendo parte de la clínica y haciendo mi labor en el consultorio jurídico, me di cuenta de las dificultades que tenían las personas para acceder a la información que brinda y que debe brindar el derecho. Lo que buscaba con este manual es facilitar la comprensión de un mensaje muy claro, y eran los derechos que tienen las personas migrantes en el momento en el que llegan a Colombia. Para mí es muy importante saber que todo aquel que lo necesite puede conocer sus derechos y puede conocer la información que puede afectarle. Siendo parte de la clínica y del consultorio, me di cuenta que las personas no conocían estos derechos y no conocían esta información. Este manual tiene dos componentes muy importantes. Primero, es un manual realizado en lenguaje claro, es decir, un lenguaje al cual puede acceder cualquier persona. Tiene colores, tiene letras que los abogados no estamos acostumbrados a utilizar, tiene gráficos, tiene imágenes, por un lado. Por el otro, tiene lenguaje que es muy sencillo, no tiene palabras complicadas, no tiene un lenguaje como que a veces suena hasta oscuro. Y por otro lado, es un manual sobre derecho migratorio, específicamente sobre debido proceso. Es un manual que responde a muchas de las dudas que tienen las personas, y por eso está elaborado de cierta manera, que responde desde qué son los derechos humanos hasta cuáles son los derechos que tiene una persona que llega, pues extranjera, que llega al territorio colombiano. Mi propósito siempre fue estar aquí para el día de hoy presentando este trabajo, entregándoselo a la gente, y por eso el día de hoy vamos a subir este trabajo a la página del Centro de Estudios en Migración de la universidad, para que todo aquel que lo necesite pueda descargarlo, pueda leerlo, pueda verlo y pueda utilizarlo. Mi objetivo es que las personas que lean este producto, que puedan disfrutarlo y que se sientan empoderadas al saber los derechos que poseen aquel migrante que llega al territorio colombiano en términos de debido proceso. Les sirva a muchísima gente, porque realmente este es el objetivo de mi trabajo. Este fue el objetivo del gran esfuerzo que hice para realizar este manual, que uno a veces cree que escribir fácil es fácil, y todo lo contrario, escribir fácil es muy difícil, sobre todo para nosotros los abogados que hemos sido creados, pues educados, todo aquel que lo necesite pueda utilizarlo, y espero que sea de muchísima utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, agradecemos a Laura Jesús por habernos compartido eso, y como profesoras de la Clínica Jurídica para Migrantes, creo que puedo hablar también por Carolina y por nuestra colega Gracie, que es muy gratificante ver este trabajo de nuestros estudiantes y cómo se traduce en el apoyo a esta población que requiere, pues, de acceso a información clara y digamos de fácil consulta. Como ya vieron en el chat, pueden ingresar a nuestra página web migracionderecho.unidades.edu.co. En la parte que dice información al migrante pueden consultar la sección sobre sanciones migratorias y allí descargar de forma totalmente gratuita, por supuesto, este manual de lenguaje claro. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio al segundo momento de nuestro encuentro, en donde contamos con un panel realmente espectacular que nos emociona mucho, pues darles la bienvenida.
Nos acompañan Macarena Rodríguez desde Santiago de Chile, Francisco Quintana desde Washington y Carolina Moreno desde acá de Bogotá. Este es un panel de lujo, así que los voy a ir presentando a medida que les dé la palabra para conversar sobre este tema tan relevante. Desde el año 2019, fecha en la que se creó la Clínica Jurídica para Migrantes, inmediatamente pues advertimos cómo el debido proceso era un tema central en la medida en que la autoridad migratoria pues cuenta con un amplio margen de discrecionalidad y fuimos testigos de una serie de expulsiones de extranjeros que todavía siguen sucediendo y por supuesto hemos visto cómo esto además ocurre no solamente en Colombia sino en toda la región. En este momento nos preocupa mucho lo que está pasando en Chile, hemos visto inadmisiones en frontera en Ecuador, por supuesto también en Bolivia, como les digo, pues en toda la región. Consideramos que es un momento crucial pues para conversar sobre esto, sobre todo considerando que la Corte Constitucional aquí en Colombia acaba de seleccionar un caso para revisión sobre este tema en particular. Entonces, contamos con unos expertos en la materia, cada uno va a tener pues 15 minutos para realizar su intervención y empezaremos con Macarena Rodríguez. Macarena, bienvenida a este espacio. Macarena es abogada, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, algo que compartimos. Tiene una amplia experiencia en docencia, litigio y defensa de casos de grupos vulnerables y en particular de migrantes. Y actualmente no solo es la directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, sino que además es la presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes en Chile. Entonces, con esa introducción, Macarena, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Laura, Carolina, a todos, a María, a todos los, Paco, por supuesto, un gusto. Para mí siempre es una alegría poder compartir estas instancias, pero también tengo que decir que no me alegra el motivo por el cual estamos compartiendo esta instancia, y es que somos naciones, somos países donde estamos viendo el abuso, ¿verdad?, en las expulsiones colectivas y la falta que hay del respeto al debido proceso, fundamentalmente, entre otras vulneraciones que se cometen con la población migrante. Dicho eso, bueno, espero que esta presentación sobre lo que estamos viviendo aquí en Chile pueda servir para ilustrar lo que ustedes están experimentando en Colombia y por supuesto, como dice Laura, teniendo en vista este caso que la Corte Constitucional pueda resolver prontamente. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, entonces. Mi presentación de hoy día, que se va a ajustar a los 15 minutos, espero, se refiere a las expulsiones colectivas en Chile y cómo no juegan, ¿verdad?, o no se relacionan estas expulsiones con las garantías de debido proceso. Primero, algunos datos de contexto. Decirles que en el año 2018 se realiza por primera vez expulsiones de estas características, en que en un mismo avión se sube solo a personas que van a ser expulsadas. En el año 2018 ocurre por primera vez un evento de esta naturaleza. Nunca antes en nuestra historia de migración, que no es una historia muy larga, así como tampoco lo tiene Colombia, ¿verdad? Pero nunca antes había ocurrido una situación así, en que en un mismo avión solo se subieran personas para ser expulsadas. Además, otro antecedente relevante es que en marzo del 2018, con motivo del impedimento de ingreso de más de 230 personas haitianas que quedaron literalmente varadas en el aeropuerto de Santiago, la Corte Suprema, conociendo un recurso de amparo, un habeas corpus, ¿verdad?, señala directamente que lo que aquí hubo fue una expulsión colectiva y cita para esto el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que para nosotros es muy relevante, porque hoy día la autoridad es bastante quisquillosa y niega hablar de expulsiones colectivas. Sin embargo, la Corte lo dijo con todas sus letras.
Aquí lo que hay es una expulsión colectiva. Y a eso nos vamos entonces a referir. Y solamente para efectos de precisar, entendemos por expulsión colectiva, ¿verdad?, aquella en que no se realiza un análisis individual del caso de cada persona y que además concurren ciertas circunstancias como una citación en la misma forma, el lugar, el tiempo, el mismo medio de transporte o la rapidez temporal de su ejecución. Este cuadro muestra las expulsiones colectivas que se han realizado en Chile durante el año 2021. El 10 de febrero, en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, es decir, un avión del Estado, ¿verdad?, se utiliza para expulsar de Chile a 86 personas. De ellas, 72 son expulsiones administrativas y 14 son expulsiones judiciales. Yo, revisando un poco, veo que en Colombia tienen un estatuto distinto para la expulsión y la deportación. Nosotros tenemos el mismo término, expulsión, pero sí tenemos una diferencia y ya se les voy a explicar entre la expulsión administrativa y la expulsión judicial. El 10 de abril, cuando cada una de estas expulsiones, además, hay que decir que tienen una gran cobertura mediática, las autoridades se trasladan hasta el aeropuerto desde donde se realiza la expulsión y hacen una arenga, hacen un discurso, ¿verdad?, sobre la naturaleza de la expulsión, hacen un llamado a que las personas no ingresen al país porque les va a pasar lo mismo, y hacen una referencia a que en estas expulsiones se estaría, o en estos aviones se estaría expulsando a personas que han cometido delitos, asociando la migración con la criminalidad. El 10 de febrero se anuncia lo que se llama el Plan Colchane, ¿ya?, donde el gobierno dice que va a licitar 15 vuelos, ¿ya?, desde el mes de febrero hasta fin de año para expulsar personas migrantes. En un comienzo, la autoridad señala que van a ser personas venezolanas que han ingresado por paso no habilitado. Sin embargo, en la práctica hemos ido viendo, en parte debido al trabajo que hemos ido haciendo y a cómo se les ha ido achicando un poco este margen, que ya las expulsiones no son solo de personas venezolanas que han ingresado por paso no habilitado, sino cada vez más son expulsiones judiciales, que son expulsiones totalmente distintas, ¿ya? El 25 de abril se realiza el primero de estos vuelos. La aerolínea que licita, que se gana, se adjudica en una contratación privada, dado que no se cumple con los requisitos que establece el procedimiento administrativo chileno. Se realiza el 25 de abril y por la aerolínea Sky Airline, que es la que realiza todos los vuelos. En esa oportunidad son 55 personas las que se expulsan, 40 son expulsiones administrativas, todas personas venezolanas, y 15 son judiciales. El 8 de mayo es una expulsión que se debe cancelar. Las personas ya estaban siendo detenidas en los cuarteles policiales cuando no pudieron realizar el vuelo porque, de acuerdo a la información que entregó la autoridad, no se autorizó el aterrizaje de ese avión en Venezuela y por eso no se pudo realizar. El día 6 de junio se realiza otro vuelo. 34 personas son expulsadas por razones administrativas y 19 por razones judiciales. El 24 de junio ya no tenemos población venezolana en los grupos, sino solo personas colombianas y argentinas, y en su gran mayoría son expulsiones judiciales. Y el 4 de agosto, que es el último de los vuelos que se ha realizado, son principalmente personas de nacionalidad peruana y boliviana, y el número mayoritario, ya de manera mucho más evidente, es de las expulsiones judiciales. Veamos ahora cuál es esta diferencia, cuál es el marco legal en términos muy generales, porque obviamente no vamos a hacer una explicación sobre el procedimiento en Chile, pero algo. En Chile se distinguen las expulsiones judiciales de las administrativas. La expulsión judicial es una sustitución de pena. Opera en el ámbito penal. Un juez está autorizado, en aquellos casos que los delitos tengan una pena menor a 5 años, a ofrecerle a la persona en una audiencia cumplir la pena a través de la expulsión, ¿ya? La expulsión se transforma entonces en una forma de cumplimiento, es una sustitución de la pena privativa de libertad, y la verdad es que ahí ha habido un procedimiento, la persona ha sido condenada por la comisión de un delito, y luego en esta audiencia en que está presente el juez, la defensa, la fiscalía y el condenado, se acuerda esta expulsión. Y por lo tanto,
nosotros ni desde las clínicas ni desde el Servicio Jesuita Migrante impugnamos esas decisiones porque son decisiones que se han adoptado en el marco de un proceso legal y donde las partes han accedido a este proceso. Generalmente obedece a personas que no tienen arraigo en el país, ¿ya? Y que por lo tanto la posibilidad de volver a su país de origen es una alternativa muy atractiva y muy posible, y por lo tanto aceptan esta posibilidad. Cosa totalmente distinta ocurre con las expulsiones administrativas, las que dicta el Departamento de Extranjería o las intendencias, particularmente que son las autoridades a nivel regional, que pueden dictar estas expulsiones. Y las expulsiones administrativas obedecen a 3 razones. Razones administrativas, la persona permaneció de manera irregular, sin optar a la regularidad, no cambió domicilio, no... Hay distintas sanciones, pero razones de orden administrativo. También se puede expulsar a una persona por haber cometido un delito común, ¿ya? Después de que cumple la condena, esa persona además puede ser expulsada por decisión de la autoridad administrativa. También tenemos delitos que llamamos delitos propiamente migratorios. Y dentro de estos delitos, en la ley actual, que dicho sea paso, rige por muy poco tiempo más, ya tenemos una nueva ley aprobada en el Congreso, después de la anterior es del año 75, una ley muy antigua, y ahora tenemos ya una ley aprobada por Congreso y que va a entrar en vigencia en los próximos meses, una vez que se dicte el reglamento. Dentro, entonces, en la ley hoy vigente, que es la ley antigua, es un decreto ley, hay 4 delitos migratorios, y uno de esos es el ingreso por paso no habilitado, ¿ya? O sea, la ley migratoria nuestra sanciona, contrariamente a lo que establecen los estándares internacionales, el ingreso por paso no habilitado. Es lamentable. La nueva ley ya no lo sanciona, ¿ya? Tiene esa ventaja. También eso vamos a ver cómo también facilita, ¿ya? Y el interés que tiene la autoridad, más que no sancionar el ingreso por paso no habilitado, es facilitar la expulsión de esas personas que ingresan por paso no habilitado. De hecho, se va a permitir lo que se conoce como las expulsiones en caliente. Es decir, la posibilidad que la autoridad en la frontera los tome y los devuelva sin ningún otro procedimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que hemos realizado nosotros? Nosotros desde hace ya varios años, venimos trabajando de manera muy constante, presentando recursos de habeas corpus, porque el recurso que contempla la ley de migración es un recurso que tiene 24 horas para interponerse. Solo ante la Corte Suprema debe ser fundado, la persona debe permanecer detenida mientras se resuelve el recurso, o sea, las posibilidades de interponerlo son casi nulas. En cambio, el recurso amparo ha sido la vía, porque el recurso amparo en nuestro país se permite interponer cuando se afecta la libertad de locomoción. Y la orden de expulsión es una clara afectación a esa libertad de movilización que tiene la persona. ¿Cuál es el primer fundamento que ha acogido la Corte de manera reiterada en esta materia? Es que las expulsiones que dicta la autoridad son ilegales porque infringen precisamente la ley, porque no se sanciona penalmente el ingreso por paso no habilitado. ¿Qué es lo que hace la autoridad? La autoridad toma la autodenuncia, que se llama, donde la persona reconoce que ingresó por paso no habilitado y dice, perfecto, con esto es suficiente, yo lo voy a expulsar entonces por haber cometido el delito de ingreso por paso no habilitado. Y la Corte le dice, perdón, ¿y dónde está la sentencia penal? Además, la norma es muy clara, dice que se va a expulsar después de la condena, ¿ya? Para poder justificar esta falta evidente de debido proceso, donde además la Corte le dice, usted le impidió a esa persona defenderse en un proceso penal. En ese proceso penal el juez podría haberlo absuelto, podría haber sobreseído, podría haberle dado una suspensión condicional, no necesariamente una condena. Y usted le impidió a esa persona defenderse además en el marco del proceso penal. La autoridad, para tratar de justificar, ¿verdad?, estas decisiones, dice, bueno, pero es que aquí hay una razón de política migratoria, porque no se justifica mover todo el aparato estatal para condenar a alguien cuando yo lo voy a expulsar. Y es como, perdón, esto es un Estado de Derecho. La norma, nos guste o no nos guste, establece que el ingreso por paso no habilitado es un delito, y los delitos se comprueban penalmente, tiene que haber una condena que acredite la comisión del hecho y la participación culpable, ¿verdad?, de esa persona. De otra manera no hay sanción.
Y aquí les puse 2 citas porque el subsecretario del Interior dice, bueno, pero es que esta es una razón de política, no vamos a estar siguiendo un proceso penal. Y por otra parte, quien es el jefe del Departamento de Extranjería dice precisamente que ingresar ilegalmente es un delito. O sea, ¿es delito o no es delito? ¿En qué quedamos? Cuando nos conviene es delito y cuando no, o sea, para el mensaje público, al público, ¿verdad? Estos discursos que yo les mencionaba que se realizan en la losa del aeropuerto, se dice que las personas son delincuentes. Entonces, ahí nos conviene decir que es delito, pero cuando vamos a perseguirlo administrativamente o penalmente, ya no es delito. Hay un segundo argumento, que probablemente es el que tiene más relación, porque entiendo que esta figura no existe en otras legislaciones, afortunadamente, pero este segundo fundamento sí es un fundamento mucho más analogable a la situación de Colombia. La autoridad de la Corte Suprema ha dicho no hay derecho a defensa en el procedimiento administrativo de expulsión. ¿Por qué? Porque la ley no contempla ninguna instancia, no contempla la posibilidad de que la persona se pueda defender, de que tenga un abogado, de que se ponderen derechos como el interés superior del niño, la protección de la familia, el arraigo. Nada de esto. La persona, el decreto de ley 1094 no hace ninguna referencia. Solo dice que la persona se va a enterar de la expulsión cuando se le notifica la orden de expulsión. ¿Ya? Y es lo que nosotros le discutimos a la autoridad, le decimos, usted ni siquiera se entera si esta persona tiene hijos, porque nunca le dio la posibilidad de decir que tenía un hijo, ¿ya? Entonces ellos dicen, no, si tenemos un expediente, la verdad es que no es así, y las personas, entonces cuando vamos a la corte, con la orden de expulsión, es donde podemos demostrar que la persona tiene arraigo, que tiene muchas veces hijos, que por lo tanto hay una familia que proteger o un interés superior del niño, porque antes la autoridad jamás se enteró. Particularmente grave es el caso de la primera expulsión que se realizó este año, donde además, como estamos en pandemia, las personas fueron, una vez que ingresaron al territorio, fueron llevadas a una residencia sanitaria y nunca salieron de esa residencia. Entonces, aprovechando la circunstancia sanitaria que los obligaba a estar en cuarentena, ¿ya? La autoridad lo que hace es ingresa al lugar, les toma declaración a todos, vuelve a los 2 días, les notifica la orden de expulsión entre las 2 y las 4 de la mañana, y al día siguiente, a las 6 de la mañana, los sube en un bus y los lleva al aeropuerto. ¿Ya? Probablemente este es un caso que va a quedar en nuestra historia, como un caso realmente vergonzoso de irrespeto de las garantías más básicas que puedan tener las personas. ¿Qué más ha dicho la Corte? Que en estas decisiones se vulneran derechos como el principio de no devolución y el no rechazo en frontera. A partir de esta circunstancia, de este hecho importante, que el gran grupo de las primeras expulsiones son personas venezolanas, dice, a ver, aquí hay convenciones, hay normas de ius cogens, tenemos una ley de refugio, y parece que estas personas podrían calificar dentro de la condición de refugiado. Tenemos además convenciones internacionales que nos obligan, como la Convención Americana, ¿verdad?, a evaluar y a aplicar el principio de no devolución. Entonces dice, que la Corte dice, carece de importancia el hecho de si el ingreso al territorio es efectuado en forma regular o irregular, teniendo en cuenta que la ley de refugio precisamente dice que no se puede sancionar el ingreso ilegal de un solicitante de refugio. Estoy como bien en el tiempo, así que solamente agregar que otra de las razones que ha argumentado la Corte, precisamente la situación de pandemia, y aquí el argumento tiene que ver con razones humanitarias, y decir, las persecuciones políticas, las dificultades económicas, las carencias sanitarias que padecen en sus países de origen, quienes ingresan regularmente al país, que son de público conocimiento y, como es sabido, han llevado a naciones a autorizar recientemente visas temporarias a cientos de ciudadanos, hace que una expulsión en estas circunstancias sea tremendamente inhumana, ¿verdad? Además de ilegal. ¿Qué hacemos desde la sociedad civil y las clínicas jurídicas ante estas expulsiones? Y este plan de expulsiones nos hemos organizado y entregamos asesoría y representación legal para la revisión judicial de estas órdenes de expulsión a través de los recursos de amparo. ¿Por qué? Porque estas expulsiones, sobre todo las primeras, se realizaban casualmente fines de semana, ¿ya? Las personas eran tomadas detenidas el día viernes y eran expulsadas el sábado o el domingo, días en que no funciona la Corte de Apelaciones para poder ver estos recursos. ¿Qué es lo que hace el presidente de la Corte Suprema? Ordena que las Cortes sesionen en horas y en días inhábiles
cuando hay una necesidad urgente, como puede ser este caso de órdenes de expulsión. Y así ha ocurrido, tenemos decisiones días sábados, domingos, días de semana a las 9 de la noche. La verdad es que la Corte ha actuado a la altura de las circunstancias y ha entendido la importancia del rol que juegan en estas expulsiones colectivas. ¿Qué más hacemos? Hacemos acompañamiento y contención de las víctimas. La verdad es que después de cada expulsión, los equipos, por supuesto, quedan muy afectados, pero claramente porque las personas, el vivir una expulsión, el que a las 6 de la mañana vayan a la casa a tomar a una persona y en menos de 24 horas sea expulsada y llevada lejos, ¿verdad? Muchas veces no pueden despedirse, en realidad tampoco despedirse es como una solución. Tenemos casos dramáticos donde las personas se han ido con lo opuesto, ¿ya? Recuerdo particularmente un caso en que nuestro representado estaba en su casa, era verano, y estaba con ropa de verano, y fue llevado a Bogotá con un clima totalmente distinto, no tenía ni siquiera un abrigo, no tenía un documento de identidad, no tenía un teléfono con quien comunicarse, no tenía dinero, no tenía ninguna posibilidad. Así que ahí también hacemos un trabajo de acompañamiento a quienes se quedan, y lo duro que es, y además la sensación de temor y de desesperación que se expande entre los demás, porque piensan que todos van a ser expulsados. Y denunciamos, por supuesto, las irregularidades y hacemos una importante labor de incidencia y visibilización de estas vulneraciones que se cometen. Hasta ahí mi presentación, dejo el espacio y por supuesto si hay preguntas al final, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Macarena, qué interesante realmente la experiencia que nos cuentas desde Chile y que de alguna manera desde acá, desde Colombia, nos podemos identificar mucho con ese trabajo y en particular con la dificultad que constituye para los abogados que hacemos esta labor, una vez que ya se materializa la expulsión, pues realmente poder hacer algo desde el punto de vista jurídico es complejo cuando ya se materializa el daño, entonces esa intervención del juez realmente puede ser clave en momentos como este. Pues de tu intervención quisiera destacar algunas cosas. Desde Colombia hemos visto con preocupación en prensa, como ya en Chile en lo que va de año van más de 400 expulsiones de esta naturaleza. Y adicionalmente, pues lo que implica el hecho de que haya una licitación, entiendo que millonaria, para que estas aerolíneas realicen este tipo de expulsiones. Y por supuesto también una cosa que habría que destacar y que sí es un símil con el caso colombiano, es que en los procedimientos administrativos es compleja la garantía de ese derecho a la defensa, porque cuando se trata, y eso seguramente Carolina lo va a retomar más adelante, me gustaría escuchar su opinión al respecto, pero cuando se realizan expulsiones por razones de seguridad nacional, afectación del orden público, tranquilidad social, términos que además no están definidos en la norma, en esos casos no existen recursos contra la expulsión y lo que se entiende es que se debe llevar a cabo de manera inmediata sin surtir las etapas del debido proceso. Entonces, muy interesante, Macarena, y voy a dar paso entonces ahora a Francisco Quintana, tomando en cuenta una cosa que decías, Macarena, y es como la Corte Suprema cita, en este caso el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esa relación entre el derecho internacional y el derecho doméstico, y cómo los jueces utilizan estos estándares y además ejercen un control también de convencionalidad en el caso del sistema interamericano, es fundamental. Entonces, con eso voy a dar paso a Francisco Quintana. Francisco Quintana lo voy a presentar a pesar de que tiene un currículum pues muy extenso, pero Francisco estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es magíster en leyes del London School of Economics and Political Science, se ha desempeñado como abogado del Centro por la Justicia del Derecho Internacional, mejor conocido como CEGIL, en Costa Rica. También fue abogado senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como el director del programa de la región andina, Norteamérica y el Caribe de esta misma organización que les decía, CEGIL, desde Washington, D.C.
Francisco Quintana ha liderado realmente desde CEGIL un litigio en materia de derechos humanos, específicamente en casos de expulsiones y en particular pues todo lo que tiene que ver con población migrante, refugiada y apátrida. Entonces, Francisco, adelante, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Laura. También haré una breve presentación más adelante, pero quisiera comenzar en primer lugar agradeciendo al Centro de Estudios de Migración de la Universidad de los Andes por esta invitación. Desde mi organización CEGIL hemos litigado durante más de 3 décadas frente a la Comisión y a la Corte Interamericanas, creando estándares internacionales en materia de derechos humanos y en particular sobre temas de movilidad humana, en casos de desplazamiento en Colombia, expulsiones de extranjeros en Estados Unidos y República Dominicana, detención y sanción de migrantes en Panamá, el derecho a la nacionalidad y la erradicación de la apatría en las Américas, y hemos hecho también diversas acciones de incidencia en Centroamérica y con la movilidad humana venezolana. Es en estos espacios que hemos colaborado con la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Estudios de Migración, por lo cual es un privilegio poder compartir nuevamente un espacio con la doctora Macarena Rodríguez y las colegas de la Universidad de los Andes. El tema que nos ocupa el día de hoy es hablar sobre el debido proceso en materia migratoria, específicamente la aplicación de sanciones migratorias. Y para ello dividiré mi presentación en torno a 3 partes. Primero, hablar sobre los estándares en materia de derechos humanos en torno a las garantías del debido proceso. En un segundo momento, hablar sobre los límites que tiene la facultad discrecional estatal para actuar en estos procedimientos sancionatorios. Y finalmente, compartirles un poco cuál ha sido la experiencia de CEGIL en casos de expulsiones colectivas. Sobre el primer punto me referiré a los estándares de derechos humanos que ha desarrollado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero para ello quisiera resaltar la importancia de entender este debate en el contexto colombiano y sobre todo en el marco del decreto 216 del 2021, mediante el cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Específicamente, sobre el debido proceso preocupa que en sus considerandos el decreto establezca que en materia sancionatoria administrativa las garantías del debido proceso no tienen el mismo alcance que en el ámbito penal. Y asimismo señala este decreto que en el derecho administrativo sancionador las garantías del debido proceso deben aplicarse de manera atenuada, porque sus reglas van dirigidas a las personas que tienen deberes especiales. Estas afirmaciones merecen 2 comentarios. El primero es que su fundamentación es del año 2002. El decreto señala una sentencia de la Corte Constitucional que establece criterios que no toman en cuenta todos los desarrollos que se dieron en la jurisprudencia del sistema interamericano, que principalmente fueron evolucionando a partir del año 2001. El segundo comentario es que, como veremos más adelante, la propia Convención Americana no establece una diferenciación entre procedimientos penales, civiles, laborales o fiscales, o, como menciona la propia Convención, de cualquier otro carácter. Y precisamente esta fue una de las argumentaciones que tuvieron la mayoría de los estados frente a los cuales litigamos, el tratar de hacer una diferencia entre los diferentes procedimientos. Y para entender de dónde viene esta argumentación hay que recordar cómo se gestionaron estos estándares. La Convención Americana en su artículo 8 establece el derecho a las garantías judiciales. Hay que recordar que este artículo fue redactado en 1960 cuando la Convención fue creada, tomando en cuenta procedimientos judiciales principalmente. No había una referencia a procedimientos de otro carácter como aquellos que se dan en la sede del Poder Ejecutivo o incluso procedimientos dentro del mismo Poder Legislativo. Todo esto se tuvo que ir desarrollando a través de la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericanas. Si bien el inciso segundo del artículo 8 de la Convención establece un listado de garantías haciendo referencia a un proceso
en donde se imputa un delito, la posición del sistema interamericano ha sido que las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar a los derechos de las personas. Este es el punto que debe ser considerado principalmente, es decir, si cualquier procedimiento va a fallar sobre los derechos humanos de un individuo, ese es el parámetro que tiene que tomarse en cuenta para la aplicación del debido proceso. Y aquí estamos hablando en sede migratoria, procedimientos que pueden terminar afectando la libertad de la persona, la separación de familias o inclusive poner en riesgo la vida de las propias personas afectadas. Hay límites a la facultad discrecional estatal y estos límites se establecen a partir de los derechos humanos. Pero permítanme, antes de hablar sobre estos límites, hacer el recorrido histórico para que entiendan cómo la Corte pudo pronunciarse sobre estos aspectos. En el año 2001 no había una jurisprudencia que estableciera una clara aplicación sobre procedimientos diferentes a aquellos que se llevaban en una sede judicial, fueran procedimientos penales o procedimientos administrativos. Perdón, procedimientos penales o civiles. Fue en el año 2001 en un caso contra Panamá en donde se discutieron los derechos laborales en sede administrativa, donde se desarrolló la jurisprudencia interamericana para aclarar que cuando se está frente a actos administrativos sancionatorios, los estados debían otorgar las garantías del debido proceso. Este caso precisamente abrió la oportunidad para la aplicación de las garantías del debido proceso en sede administrativa en procesos de migración. De esta manera, durante la siguiente década, la Corte Interamericana pudo desarrollar con mayor amplitud estos estándares a través de opiniones consultivas y casos contenciosos. Tuvieron que pasar 12 años para que la Corte tuviera la oportunidad de ampliar esta jurisprudencia en un caso sobre temas migratorios. Precisamente el caso de la familia Pacheco Tineo contra Bolivia tuvo la oportunidad de aplicar estos estándares en sede interna. Y aquí la Corte claramente especificó que no importaba que la autoridad o el procedimiento fuera en sede administrativa o fuera en sede judicial. Y de igual manera se le aplicaban las garantías del debido proceso. La Corte concluyó que cuando se toman decisiones que afectan derechos fundamentales como la libertad personal en procedimientos tales como los que deben respetar en procedimientos como los migratorios, los estados deben respetar las garantías mínimas del debido proceso, las cuales coinciden con las que se establecen en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención. Ahora sí, ¿cuáles son estos límites a la facultad discrecional estatal? El Estado tiene la posibilidad de establecer requisitos en sus políticas migratorias y para la entrada y la salida de extranjeros, pero estos límites los límites que el Estado enfrenta se encuentran en la protección de los derechos humanos, principalmente la no discriminación, la determinación individualizada de los procedimientos, el otorgamiento de un debido proceso, la protección de la vida, la integridad y libertad personal, pero también se encuentran la ponderación de otros derechos, como puede ser la separación familiar o consideraciones especiales basadas en la edad, género y orientación sexual. En el manual que se presentó al inicio de este conversatorio se desarrollan estas consideraciones de una manera muy clara, como nos expuso nuestra compañera. A través del desarrollo de la jurisprudencia, la Corte Interamericana fue estableciendo diferentes garantías en casos en República Dominicana, en casos de Panamá, a través de opiniones consultivas, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana también tuvo un gran aporte en diferentes casos sobre Estados Unidos, sobre Canadá y otras jurisdicciones. A manera de resumen, podríamos señalar que las garantías aplicables en procesos de expulsión son, en primer lugar, establecer condiciones mínimas de detención cuando existe esta detención durante el procedimiento, el derecho a ser notificado de la decisión de expulsión, como bien expuso Macarena, ser notificado con el suficiente tiempo para preparar una defensa, se tiene que tener acceso
a las autoridades que puedan escuchar a la persona afectada, y en caso de que la persona no comprende el idioma del país en el que se encuentra, debe tener también acceso a una traducción o un intérprete. El derecho a la defensa ha sido ampliamente reconocido en varios casos relacionados con el tema migratorio. En el caso panameño de Vélez Lord, se estableció que si la persona no tiene acceso a una defensa que pueda sufragar, debe el Estado otorgarle una defensa pública. Y en el caso de las expulsiones de personas extranjeras, se debe de garantizar la asistencia consular. Además, las personas deben ser informadas expresamente de los motivos de sus acusaciones o de sus procedimientos de deportación, y deben de tener la posibilidad de contar con esta asesoría legal y oponerse a los cargos que enfrentan. Y algo que es sumamente importante y que vemos que está ausente en muchas de las legislaciones de nuestros países es la posibilidad de tener una revisión mediante una autoridad competente. En el artículo 8º de la Convención Americana se establece muy claramente que la persona afectada debe de tener la posibilidad de recurrir un fallo ante una autoridad superior. En el caso de las sanciones administrativas en materia migratoria, este requisito se cumple si los procedimientos administrativos tuvieran un superior jerárquico que fuera independiente, que fuera objetivamente establecido y que tuviera la facultad de revisar estas decisiones. En ausencia de este superior jerárquico, también se podrían recurrir a tribunales en el país concernido, pero a veces estos procedimientos son procedimientos extraordinarios, como las acciones de tutela, las acciones de amparo, que no necesariamente calificarían como esta garantía del debido proceso al ser un procedimiento extraordinario. Y finalmente, una de las formas en las que se puede garantizar el debido proceso es a través de una decisión fundamentada. Las decisiones deben de estar fundamentadas para que las personas conozcan cuáles son las conclusiones del procedimiento, pero también para que tengan la oportunidad de defender sus argumentos en esta revisión que se haga del caso. Dentro de otras garantías que se han establecido dentro del debido proceso está la prohibición de la devolución a un país donde la vida o la integridad de la persona pudiera estar en riesgo. Esto está establecido expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 22.8. Podemos ver una garantía similar en el derecho internacional de las personas refugiadas, donde se establece la prohibición de devolver a una persona a un país donde al país de donde está saliendo y que pudiera tener riesgo si fuera devuelto a ese país. Pero esta garantía se establece a cualquier persona extranjera que esté protegida bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro estándar muy importante en el cual tuvimos la oportunidad de participar en un caso contra Estados Unidos, el caso de Wayne Smith y Pedro Armendáriz, fue la determinación del examen de proporcionalidad cuando existan relaciones familiares en el país del cual la persona puede ser expulsada, es decir, que la persona tenga hijos, que tenga una familia. Aquí primaría la garantía de la unidad familiar, es decir, si la expulsión o la medida sancionatoria migratoria va a afectar el núcleo familiar y se va a generar una separación familiar, lo cual pondría también en riesgo el interés superior de la niñez cuando existan menores de edad involucrados, esto podría detener la expulsión o debería detener la expulsión, y esto debe ser analizado por una autoridad competente. Nosotros nos vimos
expuestos a estas situaciones de expulsiones colectivas, separación familiar, en un caso muy emblemático de la República Dominicana. En el año 1999, en el año 2000, se dio la expulsión de 6 familias en diferentes regiones de la República Dominicana, pero todas con las mismas características de ser unas expulsiones basadas en elementos estigmatizantes, discriminatorios en contra de una población de características étnicas de color, por el color de piel, fueron discriminadas al ser equiparadas con personas extranjeras haitianas. Pero en este grupo había personas que habían nacido en República Dominicana, así que el caso nos dio la oportunidad de analizar las expulsiones de nacionales y las expulsiones de personas extranjeras. Uno de los mayores aportes que tuvo este caso fue la discusión sobre la prohibición de expulsiones colectivas. Y como bien señaló Macarena, en este caso la Corte Interamericana pudo establecer que para determinar si una expulsión es colectiva o no, no importa el número de las personas que conforman el grupo. Lo más importante es establecer si se llevaron a cabo los análisis individuales de cada persona, porque de lo contrario se estaría hablando de una expulsión arbitraria. Y por supuesto, en el caso en particular, se vieron involucrados los elementos de violación a la prohibición de discriminar a las personas por su origen étnico. Y como en el caso de las familias había muchos niños y niñas, también se tuvo la oportunidad de profundizar sobre las garantías que deben de tener los casos cuando se presente este grupo poblacional. Uno de ellos es que se debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y también cuando existan casos en los que involucren niños y niñas, los procesos deberían de llevarse de una manera más expedita. Uno de los retos para trabajar en casos de expulsiones colectivas es la capacidad de documentar los hechos. A veces las personas no tienen ningún documento. En algunas ocasiones estos operativos se hacen en altas horas de la noche o en lugares donde no hay posibilidad de presentar testimonios. Así que la recopilación de la prueba es fundamental, y aquí es fundamental el darle el valor necesario a los testimonios de las personas afectadas, porque a veces es con lo único que se cuenta. En el caso de la República Dominicana, nos enfrentamos a ese reto ante la Corte Interamericana y teníamos testimonios que habían sido tomados 15 años atrás. Y esto fue valorado también por la Corte, tomando como referencia la congruencia de las declaraciones de las personas a través del tiempo. Entonces ese es un elemento también importante que se presenta a veces en los casos de expulsiones colectivas, y sobre todo cuando se trata de una reparación o restitución de un derecho años después. Y para finalizar, solamente quisiera hacer algunos comentarios sobre los requisitos establecidos en el artículo 15 de la resolución 971 que implementa el Estatuto Temporal de Protección. Aquí vemos que para otorgar el permiso temporal de protección se establecen, entre otros, los requisitos de no tener antecedentes penales o tener anotaciones o procedimientos administrativos o judiciales en curso en Colombia, en el exterior. También una limitante para recibir esta protección temporal sería el tener en curso investigaciones administrativas migratorias o no tener en contra medidas de expulsión, deportación o sanción económica vigente. Como señalamos anteriormente, los estados tienen la facultad de establecer los requisitos, pero estos requisitos deben de tener los límites establecidos en los derechos humanos. Y aquí sí vemos con preocupación que algunos de los requisitos habla de procesos en curso, algunos procesos que pudieran terminar con la absolución de la persona o con el desecho de los cargos, pero si la autoridad migratoria toma en cuenta procesos en curso, se podría violentar inclusive la presunción de inocencia de las personas que deberían de mantener la posibilidad de defenderse en el procedimiento y llevarlo a su conclusión. No queda claro si
la persona afectada por estos procesos tendría la posibilidad de permanecer en Colombia en tanto se concluyan con estos procedimientos. Así que esto es algo que deberíamos de prestarle atención y ver cómo se va desarrollando la implementación de este artículo 15 para limitar el otorgamiento del permiso temporal de protección. Dejaré ahí mi presentación y podríamos ampliar cualquier duda en la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias a ti, Francisco. Y además aprovecho entonces ese último comentario para recordarles que a través del chat en el Facebook Live y por aquí por Zoom nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, de tal manera que podamos abordarlos hacia el final de las presentaciones. Y de tu presentación, Francisco, quisiera destacar al menos dos cosas. La primera es la importancia de los límites a la discrecionalidad que tienen las autoridades para llevar a cabo expulsiones, y esos límites precisamente los componen las obligaciones internacionales a las que los estados voluntariamente se han sometido y que hacen parte también del ordenamiento jurídico interno. Muchas de nuestras constituciones de la región tienen esta disposición sobre el bloque de constitucionalidad que incorpora en el ordenamiento jurídico interno estas obligaciones, y de allí digamos que los derechos humanos se constituyan como un límite a esa discrecionalidad. Otro elemento que quisiera destacar, y con esto me permito pues darle paso a Carolina Moreno, es precisamente cómo los estándares internacionales permiten de alguna manera también ilustrar este tipo de decisiones que se toman en el ordenamiento jurídico interno. Nos contabas, Francisco, cómo el decreto 216 cita una sentencia muy vieja de la Corte Constitucional que además es contraria a la interpretación que ha hecho tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, con eso quisiera que Carolina nos ayudara a pasar precisamente al estatuto y a esta conversación con la que cerraba Francisco sobre el artículo 15, ¿no?, del estatuto. ¿Qué implicaciones puede tener eso, por ejemplo, para el debido proceso? Entonces, antes de presentar a Carolina, hay una cosa que no dije al principio y que sí quiero dejar pues sentada, y es que los encuentros SEM tienen como objetivo nutrir este diálogo. Y para dialogar, pues hay que hablar con todas las partes involucradas. Desde el Centro de Estudios de Migración hicimos reiteradas invitaciones a Migración Colombia a unirse a este diálogo y lamentablemente no tuvimos respuesta de la autoridad migratoria. Queremos aprovechar este espacio para dejar las puertas abiertas desde la academia. Queremos dialogar con Migración Colombia, queremos poder conversar sobre estos temas tan relevantes, entonces pues reiterar que esta es una puerta que siempre va a estar abierta desde un día antes. Entonces voy a pasar a presentar a Carolina Moreno. Carolina, directora del Centro de Estudios de Migración, es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, es magíster en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra, abogada y especialista en gestión pública e instituciones administrativas también de la Universidad de los Andes. Actualmente no solo es profesora de la Universidad de los Andes, sino que además dirige el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho, el grupo de estudio, el grupo de investigación de Derecho, Migración y Acción Social de Colciencias, y por supuesto el Centro de Estudios en Migración. Fue fundadora de la clínica y directora hasta hace muy poco. Y a propósito de lo que comentábamos al principio con el lanzamiento de este manual, Carolina es miembro de la red de lenguaje claro, de la red ICONS Capítulo Colombia y de Latin American Network on Internal Displacement. Entonces, con esa introducción, Carolina, adelante, te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Laura, por sus importantes aportes. Creo que sentaron la conversación de la mejor manera posible para llegar a descender al caso colombiano. Comparto con Macarena lo que decías, que uno no sabe si decir estoy feliz por este encuentro o no. Me siento muy mal por lo que tenemos que hablar. Yo creo que la lectura que yo diría es muy triste que esto pase en nuestros países, que pase con unos patrones sistemáticos en los que parece que los malos estudiantes que se copian entre ellos, porque se copian es lo malo, no se copian lo bueno, habiendo los estándares claros para copiarse lo bueno.
pero creo que algo bueno es que estemos hablando también entre nosotras y nosotros, para crear un espacio, un diálogo en el que no solo evidenciemos lo que está pasando, sino que mostremos que esto no son caprichos de los académicos y las académicas o de los defensores de derechos humanos, que no nos gusta nada y que somos muy problemáticos. Yo creo que por el contrario, la academia y todas las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las personas que están en peor situación en la sociedad, tenemos elementos importantes para aportar al diseño de políticas públicas que sean respetuosos de esos derechos y que sean respetuosos de esos estándares que no son un capricho, sino que son unas obligaciones concretas que tenemos como Estado a la que no les podemos dar la espalda. Entonces, yo celebro mucho este espacio, me hubiera gustado, como estaba diciendo Laura, que aquí estuviera Migración Colombia, porque lo importante es conocer qué es lo que hay detrás de lo que pasa y cómo podemos ir cruzando información y robustecer esta conversación. Pero bueno, si les llega la grabación o las razones, pues la puerta muy abierta para continuar esta conversación. Entonces, lo primero que yo quisiera contar es que el trabajo en la Clínica Jurídica para Migrantes, que como dijo Laura, pues soy orgullosa cofundadora. Esto empezó como un proyecto en el 2019 y, como digo yo, nacimos grandes y nos tocó seguir creciendo rápidamente porque lo primero que nos encontramos fue el paro nacional del 2019, o sea, recién creado, y tuvimos que enfrentarnos a un escenario en el cual lo primero que se dijo era que Venezuela tenía una propuesta de desestabilizar el orden interno colombiano, y hubo un señalamiento muy claro a las personas migrantes y refugiadas venezolanas como potenciales criminales, y de ahí la necesidad de sancionarlos, más bien si se quiere, con expulsiones y deportaciones. Y nos encontramos con un escenario en el que empezamos a conocer en detalle el marco normativo colombiano en la materia, y era aterrador no solo verlo en el papel como norma, sino ver lo que eso significaba en su aplicación para los derechos de las personas migrantes y refugiadas, pero también para sus familias. O sea, ver lo que las expulsiones, como ya les voy a explicar, le hacen no solo a quien se expulsa, sino a su núcleo familiar, realmente deja ver la peor cara de lo que es la discrecionalidad y en muchos casos la arbitrariedad administrativa, ¿no? Que es contraria, digamos, la arbitrariedad administrativa no está cobijada, no está blindada por el marco normativo, por el contrario, lo que busca las garantías del debido proceso es enmarcar la actuación de la administración para que no se torne arbitraria. Entonces, digamos que esa experiencia en la clínica nos llevó rápidamente en ese contexto, con casos que aún hoy se litigan, a conocer de primera mano qué era esto de los otros eventos de expulsión. Los otros eventos de expulsión, voy a compartir una pantalla para hacer una presentación pues muy breve, sobre todo para mostrar la norma colombiana y por qué es tan problemática. El debido proceso se enmarca, si se quiere, en una tensión importante que no siempre tiene el mejor balance entre, por un lado, los derechos humanos y, por el otro, la facultad discrecional de la administración, en este caso la autoridad migratoria, para tomar decisiones de forma unilateral que terminan en la imposición de sanciones, de expulsión, de deportación o incluso las multas, que son las menos lesivas. Yo quisiera moverme en tres grandes pasos. El primero, situar rápidamente esta conversación, o sea, de qué estamos hablando. El segundo, mencionar qué son por qué hay una tensión entre debido proceso y sanciones migratorias. Y lo tercero, entrar de lleno en las peligrosas causales que en Colombia se denominan los otros eventos de expulsión, y desde su formulación mostrar por qué esto es no solo muy lesivo para los derechos de la persona migrante y refugiada, sino también para sus núcleos familiares. ¿De qué estamos hablando entonces? Es que la autoridad migratoria, en el caso colombiano, Migración Colombia, tiene la posibilidad, la competencia para adoptar decisiones discrecionales, unilaterales, que no tienen ningún recurso para imponer una sanción a la persona que ha cometido una infracción migratoria. Hago una aclaración. Por regla general, una sanción, que es un acto administrativo, pues debe tener unos recursos en sede administrativa, o lo que llamamos también en la literatura vía gubernativa, en la cual la persona sancionada pueda levantar la mano y decir: esta sanción o esta decisión es injusta por X, por Y o por Z, y solicitar que sea revisada por esa propia autoridad que la toma o por su superior jerárquico para que la aclare, la modifique, la revoque en algún sentido, o la confirme, pero que tenga la oportunidad de revisar.
El derecho administrativo ha entendido que esto es importante. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para que la propia administración revise su decisión y en caso de encontrar que, por ejemplo, fue arbitraria, que se equivocó, que es desproporcionada, que no es justa, que causa un daño, un perjuicio irremediable a alguien y que puede reparar, pues eche para atrás la decisión. O sea, no hay que escalar el conflicto, puede ella misma revocar su decisión. Pues cuando nos encontramos en las causales más gravosas de estos asuntos, vamos a ver que esa primera garantía, que además Francisco las mencionaba de manera muy, en su lista que hizo, yo decía, no aplica en Colombia, no aplica en Colombia, no aplica en Colombia, es como que estamos ¿no? en saldo rojo en nuestro sistema. Claro, porque entonces, ¿puedo levantar la mano? No, no puedes levantar la mano. ¿Por qué? Porque es que es tan grave la sanción, la conducta que has cometido, que la consecuencia es una expulsión frente a la cual ni siquiera vamos a hablar. Y entre otras, cuando nosotros negamos como sistema la oportunidad de levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, es injusta, en últimas le estoy negando a esa persona la condición de ser humano, la condición de persona, porque todas las personas somos titulares de derechos por el solo hecho de serla. Y cuando le suprimo esa garantía, en últimas lo que estoy diciendo es que no es un sujeto válido. Y esto por una aclaración importante. La Constitución colombiana, en nuestro artículo 100, dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales en Colombia, a menos que la Constitución y la ley diga otra cosa. Y acá lo que tenemos son instrumentos de menor jerarquía que una ley, y no es la ley, y no es la Constitución la que me está diciendo que por ser determinadas conductas de infracción migratoria, la persona no tiene derecho a ejercer una garantía básica como es levantar la mano y decir, solicito que la decisión se revise de alguna manera. Por eso entonces, la primera garantía que está en entredicho cuando estamos hablando de estas decisiones es la posibilidad de levantar la mano, la posibilidad de decir esto no es justo y quiero que sea revisado. Y además que sea revisado por una autoridad que, en línea con lo que decía Francisco hace un momento, no es una autoridad judicial. En Colombia, y esto es muy importante decirlo, las sanciones migratorias no tienen un control judicial. Es la propia administración, autoridad migratoria, que toma la decisión y ella misma la ejecuta. Ahora, hay unos escenarios judiciales para discutirla, pero además no son ni idóneos ni son suficientes para que las personas migrantes los puedan ejercer como la propia Corte Constitucional lo ha establecido. Entonces estamos hablando que la deportación o la expulsión, que en Colombia tienen un rango diferente, la expulsión se impone a las, digamos, a las infracciones migratorias que revisten mayor gravedad. Entonces, lo que supone el primer efecto es la persona debe abandonar el territorio colombiano de manera inmediata. Segundo, como decía Macarena, se va con lo que tiene puesto, no es que me voy a despedir, no es que quiero mi abogado, quiero ir a mi casa por mis papeles, quiero dejarle a mi familia algo para que subsista la próxima semana. La persona se va literalmente con lo que tiene puesto encima y tiene que dejar todo allí. Y en cuestión de horas lo ponen en frontera, si es que le va muy bien, y hasta ahí llegó la actuación del Estado colombiano, ¿ok? Porque además en otros casos dicen que ni siquiera está obligado a entregarlo a la autoridad migratoria del país de origen o al que es entregado. El segundo consecuencia terrible para las que tienen las sanciones como las expulsiones y las deportaciones es la prohibición de ingreso al país, que puede ser por un término hasta de 10 años. Es decir, estamos hablando que son familias que se pueden separar y se van a quedar separadas, pero por un tiempo supremamente largo. Así sean días, separar a una familia de forma abrupta, incluso asociándola con ser criminal, ya le genera unos efectos muy nocivos. O sea, no vamos a decir que la separación por 8 días o por un año pues es poquito. Cualquier separación ya genera unos daños terribles. Y lo tercero, pues que son las fracturas de familias que no solo tienen menores de edad que hay que proteger, sino que muchas veces dependen económicamente de las personas expulsadas para proveerse sus mínimos vitales, sus mínimos de vida, y las personas quedan en un país que no es el suyo, en una situación de vulnerabilidad extrema, seguramente contemplando un retorno no voluntario porque no tienen otros mecanismos de subsistencia. Esto simplemente para mostrar esto porque es tremendamente lesivo. Y la última característica, solo pues por no hacer una lista exhaustiva, es que el retorno de estas personas, o más bien poner a estas personas en su país, por ejemplo, de origen, pues puede significar que le estamos poniendo en riesgo su integridad, a que haya violación a un principio fundamental que es de no devolución, porque la persona pudo haber huido de ese país precisamente para preservar su vida, su integridad y sus derechos, y la estamos simplemente devolviendo por unas razones de limpiar literalmente la casa. Perdón, me devolví. Acá. El derecho al debido proceso, entonces, como lo manifestaron Macarena y Francisco,
supone un conjunto de garantías importantes, no es una sola, son un montón de garantías que yo debo tener a disposición para poderle decir a la autoridad esa decisión, yo quiero que usted la revise y puede incluso ser arbitraria, puede ser injusta y tome una decisión diferente. Muy importante, tanto desde el punto de vista interamericano como doméstico, está clarísimo y eso no tiene duda, es así de diáfano, es ya, digamos, muy pacífico en la jurisprudencia que las garantías del debido proceso aplican tanto en los procesos judiciales como en los administrativos. Y como muy bien lo decía Francisco, es siempre que haya la decisión de fondo de una situación particular de la persona, tiene que haber la aplicación de estas garantías. Entonces allí de entrada hay una primera preocupación y alerta que tenemos que tener en el ordenamiento jurídico colombiano, en dos sentidos. El primero, que Migración Colombia, como ya lo voy a explicar, dice que ciertas expulsiones que se basan en ciertas causales es una expulsión discrecional. Migración Colombia con esto lo que quiere argumentar es que como es discrecional, básicamente es suficiente con que ella sustente la norma para que haya motivación de la decisión. Una garantía fundamental de la decisión administrativa, cualquiera que ella sea, incluidas las migratorias, supone que la autoridad administrativa refleje, exteriorice, exponga las razones que la llevan a la imposición de la decisión. De cualquier manera, si no es así, será una decisión arbitraria y que me digan lo que quieran, pero las cosas son así de claras. El hecho de que la autoridad tenga la competencia de expulsar por razones de seguridad de seguridad nacional, de tranquilidad social, de orden público o de salubridad pública, no la releva de su deber de exponer las razones que la llevan a esa decisión. Entre otras razones porque ¿qué es seguridad nacional? Es un concepto supremamente amplio que en realidad puede ser cualquier cosa y la única manera de decantarlo, de acotarlo, de saber con claridad de qué estamos hablando es cuando en la motivación yo expongo las razones que explican por qué la actuación de la persona encaja en una razón de seguridad nacional, cosa que no sucede precisamente porque se aduce que es discrecional en todo el sentido de la palabra. La Corte Constitucional colombiana, entonces no solamente nuestra Carta Constitucional dice expresamente que el debido proceso aplica a las actuaciones administrativas, sino que la propia Corte Constitucional lo ha dicho en temas sancionatorios en general, pero también en temas migratorios en particular. Y es tremendamente relevante esa sentencia que cito aquí, que es la T295 del 2018. En ese caso se trató de un migrante japonés quien fue deportado en cuestión de horas porque había ingresado y permanecido de forma irregular en el territorio y pues se hizo un procedimiento en el que se le renunció a términos, o sea, firmó todo sin siquiera entender que estaba firmando porque no hablaba español, no manejaba el idioma español. La Corte en ese caso dijo, ojo, no importa el tipo de proceso, no importa si es una sanción administrativa de carácter migratoria, usted debe proveer todas las garantías. Y esta sentencia es fascinante, yo la recomiendo en todos los escenarios que hablo sobre esto, porque recoge las sentencias más importantes de la Corte Interamericana en materia de debido proceso en procedimientos administrativos de carácter migratorio. Entonces los invito a estudiarla en detalle porque es una sentencia exquisita que nos dice, no solo desde el punto de vista interamericano, sino del doméstico colombiano, derecho administrativo y constitucional, por qué la autoridad administrativa está obligada de manera muy clara a estas garantías del debido proceso, las cuales debe cumplir en todo tipo de actuación. Me meto entonces en lo que es más problemático, los otros eventos de expulsión, y me gusta así subrayado y en negrilla porque son las partes más complicadas. Lo primero, la autoridad migratoria podrá expulsar a la persona que atente, no es ni siquiera que afectó, es que la pone en riesgo. O sea, si yo estoy generando un riesgo potencial para la seguridad nacional, el orden público, la tranquilidad social o la seguridad pública, ya de entrada me pueden expulsar. Y esta expulsión, ¿qué es lo grave? Como ya lo voy a mostrar, que no tiene ningún recurso, es de ejecución inmediata y contra esto no hay nada que hacer, sino simplemente cumplir la decisión. Entonces, atentar o poner en riesgo. No se requiere una afectación física material para ser expulsado. El solo hecho de ponerla en riesgo, de atentar, de amenazar, ya me pone en la causal y me hace destinatario de la sanción de expulsión. La formulación misma de la norma es bien problemática y lo peor de todo es que está en un decreto. No está en una ley, no está en la Constitución y esto es supremamente problemático en términos de garantías. ¿Por qué son problemáticas estos eventos de expulsión?
actos administrativos de ejecución inmediata, se adopta, no tiene recursos, se ejecuta y la persona abandona el territorio, no admite recursos en la sede administrativa o el más conocido como vía gubernativa, afecta a la unidad familiar. ¿Por qué? Porque ha sido una conducta recurrente de Migración Colombia que toma la decisión y no analiza el contexto familiar de la persona expulsada. Y cuando incluso lo ha analizado y sabe que hay un menor de edad, no lo toma en cuenta y decide expulsar a la persona. Esto no lo digo yo, lo ha dicho la Corte en sus sentencias cuando ha dicho que el análisis del contexto familiar de la persona expulsada es un requisito previo y necesario para que no se viole el debido proceso. Y le ha llamado la atención, por decirlo bonito, a Migración Colombia para que no actúe más de esa manera. Siempre que exista un menor de edad o que exista un contexto familiar, Migración Colombia debe analizarlo porque debe ponderar, debe hacer esta proporcionalidad de la que hablaba Francisco, y es que puede haber medidas menos lesivas para que no haya la fractura de esa familia. Es decir, la expulsión, sobre todo con una provisión de ingresos de 5 o más años, pues puede ser tremendamente lesiva y desproporcionada, y puede haber otras formas de hacer que la persona migrante cumpla el ordenamiento jurídico colombiano. Por ejemplo, buscar mecanismos posibles de regularización de su permanencia en Colombia. Ya lo había mencionado, afecta a la unidad familiar, puede ser contrario al principio de no devolución, desconoce las garantías del debido proceso, y ojo, porque es que ya no es discrecionalidad, sino que cuando transgredimos todas estas garantías, estamos frente a un acto que es arbitrario. Y la Corte Constitucional en sus sentencias también lo ha dicho de manera expresa, y es que discrecionalidad administrativa en ningún caso supone arbitrariedad. Y es una sentencia muy significativa, la T500 del 2018, que fue de un migrante cubano, quien había ejercido la profesión médica con una licencia, una presunta falsedad, ¿no? Y además había ingresado y permanecido en Colombia de forma irregular. En este caso, Migración Colombia decide la expulsión de esta persona por razones de seguridad nacional. Y la Corte lo que dice es, incluso en casos de seguridad nacional, usted debe motivar la decisión y usted debe dar la oportunidad para que la persona ejerza las garantías del debido proceso. O sea, que incluso en los casos de seguridad nacional, que Migración Colombia dice que es expulsión discrecional, la obligación de cumplir con las garantías del debido proceso están en regla, están blindadas y no pueden ser socavadas por cuenta de la discrecionalidad administrativa. Finalmente, y ya aquí tengo la hora de mi reloj para que no estés angustiada, ya sé que debo ir cerrando, que te veo ya que me haces ojitos. La pregunta es, ¿por qué el diseño de una política pública en materia migratoria tendría que reconocer el derecho fundamental al debido proceso y asegurar que sea respetuosa de las garantías? Y aquí bajo entonces al estatuto para ir cerrando. Es que la política no puede ser cualquiera. La política pública migratoria, sea amplia, limitada, pobre, no puede estar al margen, no puede estar a las espaldas de las garantías del debido proceso, porque no son un capricho. Hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Son unas obligaciones concretas que el Estado colombiano tiene. No es el dulce que yo elijo darle al hijo el dulce que elijo darle al hijo cuando se porta bien o no. No es mi decisión hacerlo. Es una obligación que tengo como Estado, y frente a eso la autoridad migratoria no se puede resistir con argumentos de discrecionalidad. Y por eso resulta tan preocupante las normas que están en el estatuto, que son realmente muy cuestionables en términos de debido proceso. Aclaración, yo no estoy diciendo que el estatuto es lo peor, que se caiga, no. El estatuto tiene cosas súper importantes, es más, anticipo que el SEM sacará próximamente un informe haciendo un análisis exhaustivo del estatuto, y allí hay una sección sobre debido proceso que ustedes podrán luego mirar en detalle. Yo voy a hacer simplemente 2 comentarios para eso. El primero, el debido proceso en las actuaciones migratorias y administrativas en general no es que se maneje diferente, no se maneja diferente, se maneja igual. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es lo penal y otra cosa es lo administrativo. Y era muy interesante la explicación que nos daba Macarena del contexto chileno, donde la infracción migratoria puede ser incluso un delito. En Colombia no lo es. Entonces, sin duda, no es un proceso penal, es una actuación administrativa. Lamentablemente, los migrantes en Colombia estarían diciendo, llévenme a un proceso penal. Llévenme ante un juez para que me dé las garantías, porque en Colombia ni siquiera tenemos la garantía para ellos de poder ir a un juez. Eso es lo primero. Lo segundo, se equivoca el estatuto al decir que entonces el debido proceso en lo administrativo se reduce y que por eso además nos va a traer unas normas que son problemáticas. ¿Cuáles?
las advirtió Francisco, yo simplemente voy a subrayar. El hecho de que se pueda cancelar el permiso por protección temporal cuando existen anotaciones, conocimientos de procesos o de procedimientos en curso, son unas palabras que, unos términos más bien que atentan contra la presunción de inocencia y contra el debido proceso y el derecho de defensa. Es decir, ¿de qué me están culpando? ¿De qué me están acusando? Y sobre todo que no he sido vencido en juicio, y a pesar de que no he sido vencido en juicio, estoy teniendo la peor consecuencia, que es que no me den el permiso o que me lo cancelen y que tenga que salir del país. Y finalmente hay dos cuestiones preocupantes en el estatuto, que son el tema de habiéndome podido registrar o habiendo podido solicitar el permiso y no lo haga, o habiendo podido pasar al sistema de visa y no lo haga, quedo cometiendo una infracción migratoria. Sin embargo, allí no sabemos en qué consiste y qué consecuencias tiene. El debido proceso está fundado sobre la idea del principio de legalidad. Toda sanción y toda infracción debe estar claramente contenida en la norma para saber cuándo yo la estoy cometiendo. Y esto de manera tan amplia, sin saber la consecuencia que va a tener, pues va en detrimento de las garantías del debido proceso. A mí me preocupa mucho que Colombia siga profundizando el argumento según el cual en los temas migratorios y administrativos las garantías del debido proceso no están, porque eso es regresivo, eso va en contra de nuestro marco normativo constitucional, nuestra ley de debido proceso en materia administrativa, nuestro código contencioso y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Interamericana, que ha sido tan clara en estas garantías. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente es fascinante este tema y creo que podríamos quedarnos conversando muchísimo tiempo más. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero sí quisiera retomar algunas cosas de tu intervención, Carolina, y luego abrir un espacio en donde únicamente vamos a poder dedicar pues 2 minuticos por persona para contestar algunas preguntas de nuestros oyentes, pero sí creo que es fundamental retomar al menos 2 cosas de tu intervención. La primera es que efectivamente tenemos en el marco normativo colombiano, tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, garantías que protegen el debido proceso y, por supuesto, como decíamos anteriormente, también pues, a través del bloque de constitucionalidad, esos instrumentos de derechos humanos que también protegen no solo el debido proceso, sino también, entre otras cosas, el principio de no devolución. Otra cosa que me parece fundamental es que efectivamente la Corte Constitucional en Colombia sí se ha pronunciado sobre el debido proceso y ha señalado cuáles son esos estándares, sobre todo, por ejemplo, cómo la unidad familiar debe ser un elemento considerado casi como un principio de validez del acto, digamos, de expulsión. Sin embargo, la Corte Constitucional en Colombia aún no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre expulsiones de carácter colectivo, que sí están prohibidas de forma muy clara en esa jurisprudencia de la que nos hablaba Francisco también, que es ese caso contra República Dominicana, y bueno, hay otros casos en el sistema interamericano. Entonces, por eso es tan importante el caso que está en este momento bajo revisión de la Corte Constitucional, que tiene que ver con las expulsiones que ocurrieron en el año 2019 y que esperamos entonces que haya una decisión ajustada al ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, digamos, en estos minutos que nos quedan, quisiera referirme a algunas de las preguntas que están en el chat y vamos a dedicarle esos 2 minuticos cada uno de forma muy breve, si pueden por favor contestar a estas preguntas. Voy a ir en el orden en el que empezamos. Entonces, Macarena, hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante sobre la relación que existe entre la forma en la que los medios de comunicación se refieren a ciertos grupos poblacionales, haciendo referencia en particular a su nacionalidad, la aporofobia, digamos, que es precisamente un tema que nos ha preocupado muchísimo. ¿Qué relación existe entre estos discursos o estas narrativas que se construyen y las expulsiones que estamos viendo en el caso chileno? Y adicionalmente, ¿cómo podemos desde las organizaciones de sociedad civil tratar de contrarrestar estas narrativas en pro precisamente de la garantía de los derechos de esa población? Gracias, Laura. Muy breve, a nosotros nos preocupa muchísimo precisamente que sea la autoridad y en el contexto de una expulsión colectiva donde pretenda manipular esta información. ¿Y por qué digo manipular? Porque si nosotros miramos los datos duros
de la Defensoría Penal Pública y vemos, por ejemplo, la comisión de delitos de las personas migrantes, podemos concluir que las personas migrantes delinquen menos que los nacionales y que además a un aumento de la migración no ha habido un aumento correlativo de la comisión de delitos. Entonces, claramente hay ahí una intención de justificarse de la autoridad por qué está realizando estas expulsiones. Nosotros hacemos un trabajo de incidencia bastante importante, cada cierto tiempo tenemos también autoridades, en el Congreso ha citado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado han citado a las autoridades precisamente a dar cuenta de estas expulsiones, por la forma en que se realizan y por esta relación que se pretende crear y que queda finalmente en el subconsciente de las personas y que es tremendamente dañino para los procesos de integración y para ser, ¿verdad?, un país de acogida, como lo señaló el propio presidente Piñera cuando fue a Cúcuta, y entonces señaló que en Venezuela se cometían graves vulneraciones a los derechos humanos y que Chile iba a recibir a la población venezolana que llegara a nuestro país. No, hacemos un trabajo de incidencia importante, hacemos labor en la defensa de los casos que llevamos ante la Corte, pero evidentemente es un tema que nos preocupa muchísimo por lo que va quedando en la parte del fondo, ¿no? Sí, efectivamente, Macarena, y muchísimas gracias porque esa precisión que haces es supremamente importante y pertinente, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo en Colombia. El día de hoy vimos con un poco de preocupación un anuncio de la alcaldesa de Bogotá en donde señalaba que se anuncia la creación de un comando tripartito entre la policía, Migración Colombia y la propia alcaldía de Bogotá, para, digamos, atacar la criminalidad de los migrantes en la ciudad. Por supuesto, todavía no tenemos mucho conocimiento del alcance de esta medida, no conocemos si hay algún acto administrativo o normativo que, digamos, que nos dé un poco más de luces, pero en todo caso creo que esta conversación del día de hoy nos permite advertir sobre los riesgos de este tipo de discursos que criminalizan a la población migrante y que además, por supuesto, es contrario a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Macarena, por tu intervención. Tenemos otra pregunta en el chat que me parece que es interesante para Francisco, precisamente porque guarda relación entre cómo, digamos, o se refiere a cómo se puede armonizar la unidad familiar, el interés superior del niño y el desarrollo del debido proceso. Esa es la pregunta que nos hacen en el chat y me parece que es muy interesante porque sabemos que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en particular sobre la separación de las familias en la frontera en los Estados Unidos y creo que de pronto tú, Francisco, nos podrías dar algunas luces sobre la importancia de la protección de la unidad familiar en el marco del debido proceso. Sí, muchas gracias, Laura. Bueno, la pregunta específica es cómo se podría armonizar estos tres garantías o derechos. En primer lugar, hay que profundizar sobre el conocimiento de la existencia de estas garantías. Se mencionaron varias sentencias de la Corte Constitucional Colombiana y precedentes de la Corte Interamericana que ya lo recogen. Sin embargo, en la práctica es necesario que las autoridades en todos los niveles tengan conocimiento de la existencia de estas garantías, de estos requisitos. Y como bien mencionó Laura, preocupa la creación de un comando especializado para la persecución de presuntos delincuentes que se anunció el día de hoy, porque esto involucraría a diferentes agencias para la detención de migrantes. Es decir, si nosotros nos enfocamos en las autoridades migratorias para armonizar la protección del derecho a la unidad familiar, a la niñez y al debido proceso, pero incorporamos cuerpos de seguridad que no están preparados para precisamente proteger estos derechos, seguramente veremos algunas actuaciones arbitrarias. Entonces es necesario llevar a cabo capacitaciones no solo en el Poder Judicial, sino en las autoridades que estén involucradas, tanto del Servicio de Protección a Menores, de autoridades migratorias y cualquier otra autoridad
involucrada en estos procedimientos administrativos para que tengan conocimiento de la existencia de todos estos desarrollos, el interés superior del niño, el requisito de si una persona argumenta que podría ser separada de su familia, que haya una revisión exhaustiva de esta situación, al igual como lo mencionó Carolina, si la persona tuviera un riesgo a su vida por ser devuelta a su país, esto también debería ser analizado, pero en la práctica no lo es. Muchísimas gracias, Francisco. Efectivamente, creemos que es fundamental la capacitación de los funcionarios y sobre todo también hemos notado en estos casos de debido proceso que hay una falta de conocimiento por parte de la autoridad migratoria para identificar cuando una persona es una persona con necesidad de protección internacional o no, y por tanto cuando aplica el principio de no devolución. Creemos que esa es una oportunidad sin duda para trabajar de la mano con las autoridades y, digamos, brindarles insumos en ese sentido. Y bueno, entonces ya pasando a Carolina, hay una pregunta que acaban de escribir en el chat que me parece que es fundamental porque me permite, digamos, cerrar esta ronda de preguntas con una reflexión sobre qué podemos esperar en materia de bioproceso y la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Esta persona que nos escribe en el chat dice qué pasos debe seguir el migrante que sea rechazado a partir de las fechas de sus citas. Es decir, en este momento estamos en la etapa del registro único de migrantes venezolanos. Luego entonces la siguiente etapa, después de que la persona haya finalizado la encuesta de caracterización socioeconómica, es poner sus huellas, ¿no? Y la recolección de los datos biométricos, que supongo que es las citas a las que hace referencia la pregunta. Y por último, entonces, Migración Colombia tiene que hacer una evaluación de todas las pruebas que haya aportado la persona, de todos esos datos, para decidir si se emite el permiso por protección temporal o no. Pero como bien decía Francisco en su intervención, pues el artículo 15 de la resolución dice que cualquier anotación, multa, sanción previa, procedimiento administrativo, te excluye de eso. ¿Qué podemos esperar, Carolina, con la implementación del estatuto? ¿Qué puede hacer una persona migrante que se enfrenta a esa situación? Pues yo no quiero ser como aguafiestas, pero no sé muy bien qué puede hacer y básicamente es que nos busquen, porque lo que va a pasar es que la persona va a quedar de forma irregular, por ejemplo, si no puede terminar su procedimiento o si no le otorgan el permiso, y en ese sentido tendría que abandonar inmediatamente el territorio pues por razón de una nueva infracción migratoria. Entonces ahí de nuevo, ¿por qué la alerta de que esto es violatorio del debido proceso? Porque no vas a tener chance de hacer nada frente a esta situación. Entonces aquí de nuevo la posibilidad de controvertir o no la decisión de si se puede hacer y lo que creemos es, porque recuerden que eso es una novedad en el ordenamiento jurídico colombiano, que se puede venir una cascada de procedimientos administrativos en ese sentido porque la administración, la autoridad migratoria se reserva el derecho de otorgar o no el permiso. Recordemos que así se cumplan todos los requisitos para el otorgamiento del permiso, su entrega efectiva solamente ocurrirá cuando la autoridad migratoria así lo considere. Entonces piensen que una persona ha entregado todos sus datos, ha entregado toda su información a la autoridad migratoria la conoce de pies a cabeza, decide no darle el permiso y además sabe que ya quedó en situación migratoria irregular. Lo que le va a quedar a esa persona es una salida voluntaria o una expulsión o una deportación. Por multa no lo creo, porque en últimas, pues eso es si no le dan el permiso es porque quiere que salga. Entonces, de nuevo, no es claro qué va a pasar y creemos que poco a poco, en la medida que empiecen a aparecer los casos, es que vamos a poder ir desde la práctica, ir identificando cómo litigar estos casos, cómo llevarlos y sobre todo Migración Colombia, cómo está comprendiendo la implementación de estas normas, porque de nuevo es una novedad en nuestro marco normativo. Así es, Carolina, creo que hay mucho trabajo por hacer y esta conversación simplemente es un abrebocas de muchísimo trabajo que tenemos por delante, así que les agradezco a Francisco, a Macarena, a Carolina por sus intervenciones, le agradezco a todas las personas que se conectaron por sus valiosas intervenciones, por su interés en este tema. Y bueno, quisiera cerrar haciendo un llamado también a las autoridades a que se involucren en estos espacios, a que dialoguen con las organizaciones de sociedad civil y a que adopten un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de derechos humanos para atender a esta población
Y de nuevo cerrar señalando que nosotras aplaudimos desde la Universidad de los Andes el Estatuto Temporal de Protección. Creemos que es una medida que sin duda va a llegarle a mucha gente, que va a permitir la regularización migratoria, que es una barrera de acceso a derechos en todo el país. Sin embargo, es importante también desde la academia pues abrir estos espacios para la reflexión crítica y hacer un llamado pues a que estas medidas, sobre todo viendo que se pueden replicar en otros países de la región, que cuando se repliquen en otros países, si ese va a ser el caso, pues que se haga desde esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, sin más, quisiera invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos @migraciondere. Nuestra página web es migracionderecho.uniandes.edu.co. Allí vamos a estarlos invitando a nuestro próximo encuentro SEM, que va a ser sobre la ley que acaba de aprobar el Congreso que adopta una política integral migratoria. Y adicionalmente haremos en las próximas semanas esperamos el lanzamiento de nuestro informe SEM sobre precisamente este estatuto. Entonces, gracias nuevamente y espero que este sea el primero de muchos encuentros con Macarena y Francisco. Gracias.